Bien, este es entonces el CARDEX tradicional de el manejo de los inventarios de almacenes. Tiene la particularidad o está conformado por una parte, si quieren, de detalle que tiene que ver mucho con lo que es la información de compra, la información de venta, la información de entrega, quizá un número de factura, en algún caso una fecha, etcétera, que es más para la parte propiamente de registro contable, ¿no? Una segunda parte que es el control físico, donde se registran los ingresos, las salidas y un saldo físico, ¿no? Y entonces registramos lo que son las unidades, ¿no? Dentro de esto entonces es importante el control de esta parte de unidades porque dentro de ello se asume que el rol más tradicional, ¿no?, de un CARDEX o de una unidad de almacenes es el control físico, ¿no? Entonces ya se sobreentiende que la unidad de almacenes tiene que controlar físicamente todo el ingreso, egreso, ¿no?, del material, de la mercadería, y tiene que tener en un momento dado, lo que hemos visto ayer, ¿no?, el denominado sistema perpetuo, en un momento dado tiene que tener un inventario. Generalmente entonces esta parte del saldo, ¿no?, esta parte del saldo, en muchos casos, por lo menos para la parte contable, este es el inventario denominado final, ¿no? Este inventario final que tiene la particularidad de el sistema de registro perpetuo tiene esa finalidad, ¿no? Que esta columna en un momento dado, sea por una entrada o por una salida, por una compra o por una venta o entrega producción, en un momento dado tenga un inventario propiamente final, ¿no? Entonces, esa es la particularidad de estos CARDEX, ¿no? Que desde el punto de vista operativo se sobreentiende que hay el control de entrada y salida del inventario físico, y en relación al método perpetuo se entiende que este saldo, ¿no?, es en su momento, en el momento de movimiento, valga el término del CARDEX, movimiento por un ingreso, en un momento es el inventario final, ¿no? Ya desde el punto de vista, si quieren, financiero, ¿no?, ya desde el punto de vista de información financiera, esta segunda parte del CARDEX es, si quieren, ¿no?, el control, en este caso, valorado, ¿no? Si quieren, esto tiene que ver con información propiamente contable, ¿no? Desde el punto de vista de, por ejemplo, costos, ¿no? De alguna manera, este proceso, si quieren, ¿no?, este control financiero, este control monetario, le va a dar una cierta información, por ejemplo, al sistema de costos. En el caso de una fábrica, por ejemplo, la entrega, como en este caso estamos viendo, ¿no?, de 1.500 unidades significa 120.000 bolivianos que se están invirtiendo en la producción del producto X. Por eso es importante esta parte de la información propiamente financiera. Si bien se sobreentiende que hay un inventario final, un control físico, en este caso, por ejemplo, ¿no?, es importante entender, ¿no?, cuál es el costo de venta o propiamente cuál es el costo de producción, cuál es el valor de el inventario, de las unidades que se están entregando en un valor monetario. Entonces, en primera instancia está este informe contable, si quieres, o esta información contable, tiene que ver primero con el costo de producción, si es que estamos entregando en una fábrica, por ejemplo, estamos entregando un valor físico de algún producto para ser
transformado, y eso es una información financiera contable que le sirve al departamento de costos, a la contabilidad de costos, para entender cuál es la inversión en el primer elemento de costo, que en este caso serán propiamente los materiales, ¿no? Entonces es importante que entendamos esta función también de la contabilidad, en esta función de almacenes y su relación con la contabilidad, de que se sobreentiende que hay el inventario físico, pero hoy la información financiera contable también es importante debido a que eh, este informe, esta información de valores en relación a las unidades entregadas puede ser una información para el costo de producción en ese primer elemento del costo, que son los materiales, o en el caso de venta, en una empresa comercial, por ejemplo, ¿no? Podemos tener o solicitamos información al almacén de lo que es el costo de ventas, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta información de la salida o egreso, si quieren, ¿no? Del material, pero ya valorada, tiene una función contable en cuanto a lo que es el caso del costo de producción, en el caso de una fábrica, por ejemplo, y lo que es el costo de venta en una empresa comercial. Quizá en el caso de una empresa de comercio como un hotel, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de una empresa de comercio, quizá no es, digamos, importante el control físico y el control propiamente de costo en cuanto a la información financiera. ¿Por qué? Porque como hemos hablado, ¿no? Al inicio, estos son unos materiales fungibles que de alguna manera podrá ser tomado como un gasto, solamente como una información de gasto en cuanto a aquello que significa el material fungible. Entonces, quizá lo más importante en el CARDEX es el caso de una fábrica que muy independientemente del sobreentendido ya del control físico, se tiene que proporcionar una información que principalmente va con el costo de producción en relación al primer elemento del sistema de costos, que son los materiales, ¿no? Es decir, 1.500 unidades que valen 120.000 bolivianos, como vemos el cursor, ¿no? O en el caso de venta, ¿no? En este caso, haciendo la misma comparación, 1.500 unidades vendidas, que significan 120.000 bolivianos de baja o alta, dependiendo que estemos haciendo, en el inventario. Entonces, de esa manera, el costo de ventas o la información financiera de el CARDEX es importante para la parte contable. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque vamos a ver más adelante algunos métodos, como el método, por ejemplo, de reposición, costos de reposición y costo última factura, ¿no? Que es bien importante ya en esta parte, ¿no? De la información contable. Es importante esta información que se le da al sistema de contabilidad, al sistema financiero, sobreentendiendo que el control físico es obviamente lógico en la unidad de almacén. Entonces, hoy en día también las unidades de almacén ya hacen esa relación con la unidad financiera, ya tienen ese valor agregado para la contabilidad mínimamente, en el cual le da una información del costo de producción en su primer elemento, materiales, en el caso de una fábrica, que quizás es ¿cómo te puedo decir? ¿No? Donde en la fábrica es donde más se controla es que en los almacenes. Y en el caso de una empresa comercial, también le da una información en cuanto a lo que es el costo de ventas para el registro propiamente contable y baja del inventario, que va más allá del precio de venta, ¿no? Es decir, esto es más contable desde el punto de vista de baja de inventario, reducción del inventario por una venta, ¿no? Reducción física. Y en el caso de la empresa de servicio, en este caso, ¿no? En el caso de la empresa de servicio, como los inventarios son fungibles, eso ya está en el gasto, en algún caso, ¿no? Este gasto, si bien no es que no sea importante, ¿sí? Pero ya está registrado propiamente como gasto. Entonces es importante este CARDEX
para el control, quizá este control monetario desde el punto de vista ya de una revisión de costo, pero quizá también un control físico. Entonces, para llegar a este monto de 120.000, 81.000, es importante entender también el costo, ¿no? El costo unitario o también en algún caso precio. ¿Por qué pongo precio y costo? Porque es importante entender que uno es el precio y otro es el costo. Enseguida vamos a ver el costo logístico también. Cuando estoy hablando, por ejemplo, veamos acá, cuando estoy hablando de precio, ¿no? El precio es aquel, si quieres, valor de cambio, ¿no es cierto? El valor de intercambio. Vamos a suponer que estamos comprando el producto X a bolivianos 100, ¿no? Este es el precio de venta que tiene que ver con el mercado, el valor de cambio en el mercado, ¿no? Y este precio de alguna manera tiene que ser dividido. En el caso, por ejemplo, ¿no? De que este valor sea facturado, ¿no? De que este valor sea facturado o tenga una factura, entonces se sobreentiende que el 87% de estos 100 bolivianos, ¿no? El 87% es propiamente el valor del inventario, ¿no? El valor propiamente del inventario. En este caso, entonces, el inventario es el 87% del precio. Y otra cuenta que se llama el crédito fiscal, ¿no? El crédito fiscal, en nuestro país hay una política tributaria, una partida tributaria que todo acto de comercio debe estar respaldado a través de un hecho fiscal, ¿no? Es decir, toda compra-venta, bienes o servicios, independientemente que sea al crédito o no, ¿no? De alguna manera, en una primera instancia, la implicancia tributaria significa de que todo bien o servicio vendido tiene que ser facturado. Y esa factura te genera un 87%, ya sea para un gasto o en este caso el valor del inventario, y el 13% te genera un activo, le vamos a llamar así, un activo exigible, ¿no? Que se conoce con el nombre de crédito fiscal IVA, ¿no? Que de alguna manera sirve para el pago del impuesto propiamente al valor agregado, pero como ves, ¿no? El 13% de la compra de ese bien es denominado activo exigible, ¿no? Y este activo exigible de alguna manera no es inventario, por lo tanto, este crédito fiscal no es inventario, ¿no? No es inventario, ¿no? Entonces, el 13% de esta compra facturada, ¿sí? No es inventario, ¿no? Contablemente se va a registrar seguramente en una cuenta de crédito fiscal IVA, pero el costo entonces, el costo de este 87% o este 87% es básicamente el costo, ¿no? El costo del propio inventario, ¿sí? Entonces, de esa manera que estamos entendiendo, ¿no? Que este costo costo de inventario es solamente el 87%, de esta compra, ¿no? Entonces, si bien aquí hemos puesto precio y costo, en algún caso sí es el precio de compra, ¿no? El caso, por ejemplo, de otros países como Chile, por ejemplo, donde no hay el crédito fiscal, o por lo menos el crédito fiscal no se registra como se registra en Bolivia, es decir, ese 13%, sino el 100%. En muchos textos ustedes van a encontrar que a todo se llama precio, ¿no es cierto? En nuestro país, entonces, ese precio es el valor de mercado y ese valor de mercado es el 87% que va a ir al inventario y el 13% de crédito fiscal. De esa manera, entonces, en algunos casos, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, como ven aquí en la parte de la fórmula, estamos comprando a 85 bolivianos cada una de las 1.100 unidades, pero solamente el 87% está ingresando como valor de inventario, por eso de 85 bolivianos, el costo es 73,95 bolivianos, ¿no? De esa manera, entonces, se compra, en este caso, los inventarios con una factura
y el 13% de esa factura seguramente va a ser el costo, perdón, el crédito fiscal. Ahora, hay otras implicancias tributarias que no lo vamos a ver muy bien hoy día, pero te lo dejo en claro, ¿no? Si no existe, por ejemplo, una factura, es decir, no hay una factura, la implicancia tributaria será la retención de impuestos, ¿no? En algún caso, el impuesto a la transacción denominado IT, ¿no? En un 3%, y en otro caso el impuesto a la utilidad de las empresas, que es el 5%, porque esto significa un bien tangible. Si no hay tampoco factura, en el otro caso podremos aplicar, por ejemplo, el denominado GRACINAP, ¿no? Que de alguna manera significa que tú vas a pagar el impuesto y de alguna manera también entonces se asume que estás reteniendo estos impuestos. Y en el otro caso, si estás comprando, por ejemplo, productos de los regímenes especiales, ¿no? Como el caso, por ejemplo, del régimen agrario unificado, imagínate que estamos comprando un hotel, verduras, carne, en un hotel rural, por ejemplo. En muchos casos en el área rural no hay pues factura, pero de alguna manera tengo que justificar que ese ganadero, ese agricultor, esté registrado en el registro, perdón, en el régimen agrario unificado, que desde el punto de vista tributario estos se conocen como regímenes especiales, ¿no? O en algún caso también otro régimen especial que tiene que ver con los vivanderos, artesanos, por ejemplo, que de alguna manera estos también tienen su régimen especial que se llama el régimen, ¿no? El régimen simplificado. Dependiendo a dónde estés comprando, ¿no? A quién estés comprando, tendrás que ver si este precio de mercado, ¿no? Primero, que tiene que tener implicancia tributaria y segundo, que de alguna manera tiene que estar, si es que no hubiera factura, asumir impuestos, retener impuestos o si estás comprando a un régimen especial. Ahora, hay particularidad que también vamos a ver en un momento más, que por ejemplo, este facturado significa que estás comprando en el mercado nacional, es decir, en Bolivia, ¿no? Si de alguna manera no compras en Bolivia propiamente dicha, ¿no? Y estás haciendo, por ejemplo, importación, ¿no? Importación, entonces, por lo menos, ¿no? En el caso de la importación, el 100%, ¿no? Del pago, así le vamos a llamar, tendría que ser considerado propiamente el, el costo del inventario, que va a ser lo mismo que el precio, si quieres, ¿no? Si es que estuvieras pagando el precio en este caso. Entonces, esas particularidades hay que tener, pero también vamos a ver más adelante que el costo de importación va más allá de solamente el pago del bien. Entonces, con esas explicaciones vamos a pasar ahora a entender estos métodos que de alguna manera son aquellas formas de cómo tienes que manejar estos CARDEX, ¿no? Y dentro de ello, entender que hay tres métodos que son tradicionales, ¿no? Tres métodos que son tradicionales, como en este caso el PEPS, que significa los primeros en entrar, deben ser los primeros en salir, son tradicionales, ¿no? En otro caso, el WEPS, que son los últimos en entrar y primeros en salir. Otro que es el costo promedio ponderado, que son métodos que se utilizan mucho en las empresas, pero que hoy en día ya son obsoletos, quiere decir que ya están fuera de moda en algún caso y que principalmente se utilizan en la parte educativa de aula, ¿no? Hay otros métodos que son un poquito más modernos, diremos así, que los anteriores. El costo promedio simple, que es una variante de costo promedio ponderado, es decir, una segunda generación, digámoslo así. Dos métodos que tienen que ver con la parte econométrica, el método última factura, es decir, la reposición a un valor de última factura, y otro que significa el costo de reposición, que son métodos mucho más econométricos, que van más destinados a esta información contable que les había mencionado,
Y vamos a ver también uno hoy que es una variante tanto del PEPS como del WEPS, que son el método denominado identificación específica. Entonces estos 7 métodos lo vamos a ver en este caso del CARDEX, ¿no? Ahora, ¿cuál es la operatoria de un CARDEX? A un saldo anterior, que puede ser un inicial o el saldo de ayer, la fecha de ayer, por ejemplo, a un saldo anterior que puede ser inclusive cero, le sumas las compras y les restas las salidas. Esa es la operatoria de el CARDEX. En este caso tenemos un saldo inicial de 1.500 unidades. Estamos haciendo una compra número 1 de 1.100 unidades, entonces 1.500 unidades que tenía más 1.100 unidades que estoy comprando, el saldo o inventario final a la fecha son 2.600 unidades, ¿sí? Y para la parte propiamente monetaria, lo único que hay que hacer en algún caso es multiplicar el ingreso, que puede ser una compra, 1.100 unidades, por su costo, ya hemos explicado que es el costo, 73.95. El ingreso valorado de las 1.100 unidades representa 81.345, que de alguna manera significa el monto que se va a registrar en el asiento de diario en la parte propiamente contable. Y en esta parte de valorado lo mismo, ¿no? Al saldo anterior a la fecha, que puede ser inclusive en cero, le sumo las entradas o ingresos valorados y les resto las salidas, ¿no? También valoradas en este caso, ¿no? Entonces la operatoria tradicional de todo el CARDEX de almacén. Vuelvo a repetir, al saldo anterior le voy a sumar las entradas físicas y le voy a restar las entradas o salidas físicas, ¿no? En este caso, 2.600 unidades que era el saldo anterior, más 1.700 que hemos comprado en la compra número 2, el saldo a la fecha 4.300 unidades. Lo mismo en este caso, ¿no? 1.100 unidades valoradas a 73,95 el costo de adquisición, un ingreso de 81.345. Un saldo anterior de 120.000 bolivianos más 81.345 bolivianos de ingreso que representan 1.100 unidades, el saldo valorado a la fecha, conocido también como inventario final valorado, de 201.345. Y en el caso de la salida, tenemos un saldo anterior de 5.500 unidades, se está entregando a producción, dice 1.500 unidades, entonces saldo anterior 5.500 menos 1.500 unidades de salida o entrega a producción, un saldo físico a la fecha final, si quieres, de 4.000 bolivianos, ¿no? Y en relación a lo que vamos a explicar hoy, que es el costo propiamente del inventario, en este caso, una salida monetaria de 1.500 unidades que representan 120.000 bolivianos. Y estos 120.000 bolivianos puede ser una información de costo, ¿no? En el caso de una fábrica, una información de costo de venta para la empresa comercial o simplemente una información de gasto o control para la empresa de servicio como un hotel. Entonces la operatoria del CARDEX y esa es la operatoria tradicional del almacén. Ahora, ya ingresando a lo que son los métodos, en este caso entonces vamos a ver el método PEPS propiamente dicho. Entonces, de alguna manera, este método, el método PEPS, ¿no? Significa que los primeros productos que entran deben ser los primeros que salen. De ahí sale la denominación, primero en entrar, primero en salir, ¿no? De esta manera, entonces, este tipo de, este sistema, si quieren, se utilizan en aquellas empresas que de alguna manera, ¿no? Van sacando la mercadería en relación, ¿no? En relación, por ejemplo, a su fecha de vencimiento. Es decir, por lógica, ¿no? Una empresa, por ejemplo, de carne, por lógica, ¿qué va a vender? Seguramente la carne más antigua, llamémosle así, o de día anterior, ¿para qué? Para que no produzca pérdida en lo que es, por ejemplo, el echar a perder, si quieren, o vencer el producto, ¿no? De esa manera, entonces, este método PEPS generalmente se utiliza en las empresas de productos perecederos, ¿no? Que de alguna manera, ¿no? Tiene alguna ventaja, como por ejemplo, te produce mayor ganancia, pero tiene otra desventaja
que de alguna manera te hace pagar más impuesto o eleva tu costo también. Pero bueno, eso ya como parte contable financiera. Vamos a ver ahora entonces cómo se realiza esta operación de venta. En este caso tenemos entonces el método PEPS, ¿no? Los primeros en entrar, primeros en salir, donde estamos partiendo de un saldo de 1.500 unidades, ¿no? Hay una compra de 1.100 unidades, la compra número 1, ¿no? A 1.500 le compramos 1.100 unidades. Como dice acá en la parte de la fórmula, 85 bolivianos, pero el 87%, 73,95. 1.100 unidades por 73,95, 81.345. A este monto de 2.600 entonces existe una compra número 2 de 1.700 unidades. 2.600 unidades que había en el almacén más 1.700 que están entrando hoy. Tengo un saldo a la fecha de 4.300 unidades que han ingresado, dice, a un precio de 90, pero su costo, el 87%, es de 78,30. Este ingreso de 1.700 unidades significa 133.110 bolivianos, que a 201.345 del saldo anterior, más este ingreso de 1.700 unidades que representan 133.110 bolivianos, el saldo valorado a la fecha es de 334.445, que son 4.300 unidades, 1.500 a 80, 1.100 a 73,95 y 1.700 a 78. Esa es también la importancia del costo o precio unitario para hacer, por ejemplo, un informe en cuanto a lo que es la existencia del almacén. Lo mismo la compra número 3, una compra, le sumamos al saldo anterior, determinamos su costo en relación al precio, asumiendo que todo es facturado, y también tenemos en la parte valorada un importe por ingreso y tenemos también un saldo monetario. Entonces, es la operatoria tradicional. Ahora, aquí viene la aplicación del método. Si quieren, la parte del ingreso no tiene gran importancia el método, ¿no? Estés utilizando PEPs, estés utilizando webs, etcétera. El método de ingreso, por lo menos, o de registro de ingreso o el registro de las compras es similar, no tiene implicancia tributaria, perdón, no tiene implicancia, no tiene diferencia el ingreso, el registro del ingreso en el CARREX al método, el mismo que hemos visto en este momento, la misma operatoria de registro de compras va a ser en el método PEPS, el WEPS, el promedio ponderado, etcétera, etcétera. La parte entonces del ingreso o de las compras es similar en todos los métodos. ¿Dónde se aplican los métodos? Es en las salidas, ¿no? En las salidas, ya sea por venta o de producción. En este caso entonces dice nuestro ejemplo que están entregando 2.700 unidades. Y aquí ya viene el método entonces, ¿no? Aquí tengo que preguntarme y decir qué método estoy usando. Aquí dice lo primero que entra, vamos a irle poniendo aquí unos números. Esto ha sido lo primero que ha entrado, ¿no? Esto ha sido lo segundo que ha entrado y esto lo tercero y lo cuarto que ha entrado. Entonces, ¿qué dice el método? Por antigüedad, lo primero que entra debe salir primero, dice. Entonces, en este caso, lo que ha ingresado primero son 1.500 unidades. Para que me entiendas, tenemos que entregar en una sola canasta 2.700 unidades. Yo como almacenero entonces tengo que entregar estas 2.700 unidades y tengo que saber conformar el pedido en relación al método. Y este método me obliga a que lo primero que ha entrado debe ser lo primero que sale. Entonces, llenando mi canasta de 2.700 unidades y en cumplimiento del método, voy a sacar primero las 1.500 unidades a su costo, 80, copiando si quieres el costo, ¿no? A 80. En ese momento me falta todavía rellenar las 2.700 unidades, 1.100 unidades de la compra número 2 a su costo, sigo llenando mi canasta, 1.100 unidades, y si sumamos aquí, ¿no? 1.500 más 1.100, 2.600 unidades. Voy a sacar 100 unidades de la compra número 3 y con esto estoy llenando la canasta, valga el término, de las 2.700 unidades que tengo que entregar, pero cumpliendo este método. Lo primero que entra debe ser lo primero que sale. Salió la compra número 1, ¿sí?
salió la compra número 2 y algo de la compra número 3. De ahí que te muestro esto. La primera compra ha salido el 20 de julio, ya no nos queda nada. La segunda compra ha salido también el 20 de julio, no nos queda nada. La tercera compra solamente ha salido 100 unidades, nos quedan 1600. Es decir, estas 1600 unidades nos queda de esta compra de 1700 unidades. Si mañana hay otra entrega en este caso, ¿no? Otra entrega de producto, lo primero y lo más antiguo serán las 1600 unidades que quedan de la compra número 2. Entonces, ese es el método en cuanto a lo que significa el primero en entrar, que de alguna manera te obliga a sacar o que salga primero lo primero que ha entrado. De ahí sale esta denominación método PEPS, el primero que entra debe ser el primero que sale, ¿no? Y la operatoria simplemente, en este caso, ¿no? 1500 unidades a 80 bolivianos significa 120.000 bolivianos. 1100 unidades, que era la compra número 2, significa a un costo de 73,95, copiando si quieres los costos que le corresponde a cada compra, significa 81.000 bolivianos. Y 100 unidades que salen en este caso 78.30 y que significa el 7.830 bolivianos de ingreso, ¿no? La operatoria, si quieren, es al saldo anterior, le voy a restar las salidas. En este caso, 5.500 menos 1.500 que están saliendo, 4.000. 4.000 menos 1.100 que están saliendo, 2.900 de inventario final físico. Menos 100, 2.800 unidades de inventario físico. Lo mismo entonces en este caso, ¿no? El saldo 421.107 bolivianos menos 120.000, 301.000 y así sucesivamente. La importancia de la parte financiera, como te decía, es esto, ¿no? El saber que la sumatoria de todos estos, de esta entrega de 2.700 unidades, por ejemplo, si somos una fábrica, va a informar a contabilidad que se han entregado 2.700 unidades con un costo o un valor de 209.175. Con esto, contabilidad va a empezar a hacer su contabilidad de costos. Por eso es importante esta parte financiera, especialmente para la parte contable. Ya desde el punto de vista operativo, podemos informar nosotros que se han entregado 2.700 unidades, 1.500 a un costo de 80, que significaba el saldo inicial, 1.100 unidades a 73.95, que era la compra número 1, y 100 unidades de la compra número 2, que significaba un costo de 78,30, entregando 2.700 unidades de producción y quedándonos en el inventario un saldo de 1.600 unidades de la compra número 2, teniendo en cuenta este cuadrito que ha salido, dice solamente 100 unidades de la compra número 3, ¿no? Y nos queda un saldo, dice, de 1.600 unidades y la compra número 3, en este caso las 1.200 unidades que están intactas. Entonces la operatoria tanto física como contable del almacén. Y en este caso particular, el método que me obliga a sacar primero lo más antiguo, por eso es el método PEPS y el método WEBS. ¿Por qué lo más antiguo? Imagínate que estás vendiendo lácteos. Obviamente el cliente va a querer siempre, yo como cliente, por ejemplo, quiero llevar la leche que me dure más tiempo, imagínate 2 semanas. Y voy a buscar aquella fecha, si quieres, ¿no? De duración, fecha de vencimiento del producto, pero el almacenero puede de alguna manera generar un control en esas fechas de vencimiento y hacer que el producto más antiguo siempre salga primero. ¿Para qué? Para evitar pérdidas en el inventario. Ese es entonces el método PEPS. El otro método, que es el WEBS, que es lo contrario, en este caso dice el método WEBS es el último en entrar, debe ser el primero en salir. De ahí sale esta denominación de WEBS. El último que entra debe ser el primero que sale. La misma operatoria del otro ejercicio, tenemos un saldo inicial, compra 1, compra 2, compra 3, y vamos a entregar, en este caso dice 2.000 unidades. Estas 2.000 unidades que van a estar conformadas siempre, entendiendo el método, el último que entra debe ser el primero que sale. ¿Cuál es lo último que ha entrado?
en este caso la compra número 3. Por eso, para llenar mi canasta de 2.000 unidades, estoy sacando primero lo último que ha entrado en cumplimiento del método. Último en entrar debe ser el primero en salir. Y haciendo en este caso, ¿no?, un control ya posterior, 1.200 unidades que han ingresado, ahora están saliendo, me queda 0, es decir, lo último que ha entrado ha salido totalmente y no queda saldo. Lo más último, valga el término, después de esta compra que ha salido, son las 1.700 unidades, que es la compra número 2. Me falta 800 unidades para rellenar mi canasta de 2.000 unidades. Solamente voy a sacar 800 unidades de estas 1.700. Por lo tanto, me están quedando, ¿no?, 900 unidades de saldo de la compra número 2, que seguramente lo voy a entregar en la siguiente compra. Pero lo que estoy haciendo aquí es esa operación. El último que entra, la compra número 3, es la primera que se está entregando o está saliendo en cumplimiento de este método. Ahora, ¿quiénes utilizan generalmente este método? Son aquellas empresas que no manejan fecha de caducidad, que en alguna manera utilizan, por ejemplo, o comercializan o almacenan aquellos productos que de alguna manera no son, digamos, perecederos, ¿no?, y que también tienen que ver, por ejemplo, con ciertas particularidades como algunos factores como la moda, por ejemplo, otros factores como la tecnología también, y que de alguna manera te hace pagar menos impuesto, el costo es más barato, en algún caso el costo de producción ya desde el punto de vista contable, y la desventaja es que en muchos casos te quedas con producto estocado y obsoleto, por ejemplo, ¿no? En este caso, imagínate que aquí volvemos a comprar otro producto. Entonces, utilizo siempre lo último en entrar, debe ser lo primero a salir. En la otra venta siempre va a salir lo último, y quizá este saldo inicial casi nunca va a salir, te valga el término. ¿Por qué? Porque siempre va a haber compras últimas, y como dice el método, lo último que entra debe ser lo último que sale. Por ahí nunca más sale el saldo inicial. De ahí que de alguna manera crea mucha obsolescencia este método, ¿no? Pero de alguna manera ese es el método del último en entrar, debe ser el primero en salir, ¿no? Como ves, desde el punto de vista informático, inclusive esto es un poquito difícil, no quiero decir que no se pueda hacer, pero es un poco difícil el manejo, tener en cuenta, imagínate que tengas 1.000 compras y tengas 1.000 productos, un poco difícil manejar en la mente este tipo de datos, ¿no? Puede haber un sistema informático que te lo maneje, sí hay, no te voy a decir que no, pero ya desde el punto de vista manual, por lo menos esto se hace complejo, ¿no? Saber entender cuánto me queda de la otra compra, de la primera compra, o en el otro caso, ¿no?, apuntar siempre a la última compra y olvidarme de los inventarios iniciales, por ejemplo, que de alguna manera, nos obligan, ¿no?, a manejar otro tipo de métodos, ¿no? En este caso, entonces, estos ya en la vida profesional son un poco ambiguos, no quiero decir que no se utilicen, pero son un poco ya ambiguos porque la eficiencia administrativa hace que los métodos sean siempre los más fáciles, y esa facilidad te va a llevar a una eficiencia seguramente. De ahí que estos métodos, el PEPS y el WEB, son unos métodos ya más para aula, ¿no? Y desde este método, que es el costo promedio ponderado, son aquellos que se utilizan más, por lo menos en nuestro país, desde el punto de vista informático, este y el costo promedio simple, y los demás que ya vamos a hablar de la parte económica. En este caso, entonces, el costo promedio ponderado, como ves, ya no tomamos en cuenta quién ha entrado primero, quién ha salido último, quién es el último que ha entrado y debe salir primero, no. Aquí se saca un promedio, como su nombre lo dice, costo promedio ponderado. En este caso, entonces, simple y llanamente aplicar una pequeña fórmula que significa costo promedio ponderado es igual al saldo monetario antes de la salida, ya sea por venta o entrega, sobre el saldo físico antes de la salida o entrega. En este caso, entonces, estamos entregando también 2.000 unidades, ¿no? 2.000 unidades que en este caso están saliendo físicamente, 7.500 que tenía menos 2.000 que están saliendo,
5.500 unidades. Pero a diferencia de los otros métodos que identificamos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Identificábamos el costo, ¿no? En relación a su costo de ventas, es decir, cada entrada tenía su propio costo de ventas. En este caso no vamos a identificar un valor, sino vamos a determinar matemáticamente, como aplicando la fórmula. Entonces, para determinar el costo al cual están saliendo las 2.000 unidades, lo que tengo que hacer es, dice, aplicar esta fórmula. Saldo monetario antes de la salida, en este caso 138.847, sobre saldo físico antes de la salida, en este caso 7.500. Hago una división, hago una operación de división y en este caso entonces el costo va a ser a 18,51. De ahí sale este costo de 18,51. Las 2.000 unidades están saliendo de 18,51 y su valor monetario, en este caso los 37.025 como informe de costo. ¿Ya? Ahora, ¿dónde se aplica este método? Como te digo, es mucho más sencillo para la parte por lo menos de cálculo, la parte en algún caso contable, ¿no? Tiene una cierta ventaja que facilita el trabajo, pero tiene una cierta desventaja también que de alguna manera hace que este costo por lo menos sea medianamente inflado o en algún caso no refleje la verdadera inversión. Pero de alguna manera es también uno de los métodos que se utiliza más en nuestro país. Ya de este otro método que estamos viendo ahora, de alguna manera se entiende que estas son las nuevas versiones de estos métodos de control, nueva versión quizá para nosotros, pero ya en el mundo ya muy métodos ya manejados de manera común si quieren. En este caso entonces el costo promedio simple, que es similar en este caso al costo promedio ponderado, pero con la siguiente particularidad, ¿no? Se aplica una fórmula para determinar siempre el costo unitario en este caso. ¿Para qué? Para tener una información de cuánto significa la salida en este caso de las 800 unidades, ¿no? Que vamos a entregar seguramente acá, ¿no? Aquí creo que tengo un error. Estamos entregando entonces en este caso 800 unidades, ¿no? 800 unidades. No identifico nuevamente quién es el último, quién ha sido el primero, etcétera, sino simplemente determino el costo unitario, ¿no? El costo unitario en relación a la aplicación de esta fórmula. El costo promedio simple es igual a la suma de precios unitarios, es decir, todo esto, ¿sí? De compras obviamente, sobre el número de compras más una, que significa el inventario inicial. En este caso, entonces, como ven en la fórmula, estoy sumando 2,5, que significa este valor, ¿no? Estoy sumando más 2,6, más 3,45, más 2,61, ¿no? Como ven aquí en mi fórmula, estoy sumando los 4 precios o costos unitarios y voy a dividir, dice, entre el número de compras. Tengo compra número 1, compra número 2, compra número 3, más 1, ¿no? Entonces estoy aplicando esta fórmula que de alguna manera me hace que mi costo, dice, sea de 2,69 bolivianos, ¿no? Si bien estoy utilizando aquí 3 decimales, estamos hablando solamente de información monetaria. De ahí surge entonces este valor de 2,61, entendiendo que las 800 unidades se están entregando a 2,61. Para la información contable, entonces, el valor de las 800 unidades significa 2.153 bolivianos. Como ves, es una variante del método denominado costo promedio simple, ¿no? Que también es mucho más fácil el costo promedio ponderado y el costo promedio simple. Es mucho más fácil la aplicación en algún caso matemática en cuanto a lo que es la programación, por ejemplo, de este tipo de sistemas de manejo de costos. Estos métodos, el método, por ejemplo, última factura, de alguna manera ya son mucho más econométricos, ¿no? Como en este caso dice, es el método de última factura. Y de alguna manera entonces este método consiste en aplicar razonablemente
ese concepto que significa inflación, ¿no? Definamos entonces en un momento qué es la inflación, ¿no? La inflación es el incremento del costo de vida, ¿no? El incremento, en algún caso, de precios, ¿no? Que tiene que ver por muchos factores, ¿no? Producción, mm, ambiente social, ambiente inclusive propiamente político, medio ambiente propiamente dicho. Entonces siempre va a haber inflación y siempre va a haber incremento. Esa inflación tiene que reflejarse podemos reflejarle en el siguiente ejemplo. Imagínense ustedes que el año, estamos ahorita en el 2020, ¿no? Imagínense que hace 5 años, el 2015, ¿no? Comprábamos una unidad del producto X en, ponle, 10 bolivianos, ¿no? 10 bolivianos, ¿sí? Y ya para el 2020, que es este año, estamos comprando, ponle esto, en 20 bolivianos. Entonces, en este momento podemos entender que aquí ha habido un incremento, ¿no? En este momento, entonces, podemos entender que aquí ha existido un incremento, ¿sí? En algún caso del 100% del precio. De 10 bolivianos en los 5 años ha habido un incremento del 100% y hoy cuesta 20 bolivianos. Si de alguna manera nosotros analizamos esta tendencia, asumiendo que en 5 años ha asumido el 20%, si quieres, cada año, eso obviamente tendrá que ver con cálculos econométricos, entendemos que el 2021, ¿no? Vamos a comprar, ¿no? Vamos a comprar el producto, ¿sí? A, por ejemplo, 22, 23 bolivianos, ¿sí? Asumiendo que el producto ha tenido este comportamiento de inflación. Entonces, imagínate, en el caso hipotético, que vos has comprado el material a 20 bolivianos, lo estás usando este 2020, ¿a cuánto vas a comprar el siguiente año? Seguramente a 23 bolivianos. Entonces, estás aplicando un método econométrico que de alguna manera mínimamente te está diciendo posiblemente el material que estés utilizando lo vuelvas a comprar a 20 bolivianos, sino a 23 bolivianos. Nunca más lo vas a volver a comprar a 10 bolivianos porque la inflación no retrocede. En el mejor de los casos se estanca, ¿no? Existe una deflación, valga el término, que de alguna manera hace que los productos se mantengan en el precio, pero casi nunca vuelven al precio inicial, ¿no? Entonces, esa inflación de alguna manera mínimamente vas a comprar y reponer el producto al último que has pagado. De ahí surge entonces este concepto reposición última factura. Estoy entregando, dice, 1000 unidades, ¿no? Estoy entregando 1000 unidades, ¿sí? Y estas 1000 unidades que están conformadas en algún caso, ¿no? Por costos de 2.50, 2.60, 3, etcétera. Dice, reponer, ¿no? Voy a reponer al precio última factura. En este caso, entonces, las 1000 unidades se van a volver a comprar a 2,60. En este caso, entonces, el costo unitario que significa la información financiera va a ser al precio o al costo de la última factura. ¿De dónde saco el costo unitario? En este caso, de la última compra, que es la compra número 3, ¿no? Entonces, esta compra número 3 me va a dar el costo de reposición, por eso el método se llama el método de reposición última factura, ¿no? Es un método más econométrico de que de alguna manera quizá hasta desde el punto de vista contable puede ser que en este saldo monetario del inventario final hasta te dé negativo, pero le importa a la contabilidad de costos, por ejemplo, que le des una información mucho más real de cuánto va a reponer el producto que se está usando en el sistema productivo o en la producción, ¿no? Entonces, este método es mucho más contable, mucho más financiero, asumiendo lo que habíamos hablado al inicio, que se sobreentiende que el control físico tiene que existir, o sea, ya no es importante, si quieres así, este control físico porque se sobreentiende que eso hace el almacén, ¿no? No puede dejar de controlar físicamente sus inventarios,
Entonces le da una función propiamente contable y financiera al almacén que le proporcione información de costo, ¿sí? Si bien puede ser que algún producto se haya comprado a 2.50, nunca más lo vamos a comprar a 2.50, sino a 2,60 porque eso dice la inflación y mínimamente vamos a comprar a la última factura, ¿no? Entonces, de esa manera, este método significa el precio o costo a la última factura. Y el método costo de reposición, que es un método mucho más econométrico, donde se utiliza, por ejemplo, como te digo, análisis ya inclusive en bolsa de valores, en algún caso información que tiene que ver con cosechas inclusive a fin de año. Imagínate, no sabemos nosotros cuánto va a estar, por ejemplo, ¿no? La cosecha de naranja el siguiente invierno, por ejemplo. Pero ya los sistemas productivos ya están comprando la cosecha que en muchos casos ni sembrada está. Pero dentro de ello hay profesionales, hay entidades que te proporcionan información de cuánto será el precio de la naranja el siguiente año, ¿no? En base, obviamente, a varios conceptos que los toman en cuenta para fijar un precio. En este caso, entonces, dice que el producto, volviendo al ejemplo que hemos visto, ¿no? En el caso, por ejemplo, del, del pollo, valga el término, dice, ¿no? Escuchaba esta mañana información que de alguna manera el año 2021 va a haber una cierta escasez de pollo, por lo tanto seguramente el pollo va a estar a por lo menos 25, 28 bolivianos en un momento dado. Entonces, ¿por qué? Porque no va a haber producción, ¿no es cierto? Y eso ya lo han analizado los economistas, etcétera. Yo tengo que parar las orejas y tengo que preguntarme si me conviene o no seguir produciendo el producto sabiendo que a futuro voy a comprar a 28 bolivianos el kilo de pollo. Entonces, esa información me está proporcionando y me está diciendo, como en este caso, que si bien vos has comprado a 3, a 2.60, a 3, a 2.60, etcétera, cuando repongas va a costar 4 bolivianos tu producto. Entonces yo estoy utilizando una información, como dice acá, que se estima que la reposición de los 1.000 unidades que estoy utilizando hoy se van a reponer a 4 bolivianos. Entonces te vuelvo a repetir, este método es mucho más econométrico, no se sobreentiende que el almacén está controlando físicamente sus productos, lo que le interesa a la parte financiera es esto, ¿no? Que me informen para costo cuánto significa la entrega de estas 1.000 unidades, no a un costo real que está en almacén, sino a un costo que le tengo que cobrar al cliente. ¿Para qué? Para que yo pueda comprar en el futuro y reponer estas 1.000 unidades, pero ya no al precio que lo había comprado yo, sino al precio que se estima, se supone que el mercado va a cobrar en el futuro. En este caso, 4 bolivianos. Como ves, aquí ya sale negativo, eso ya contablemente lo van a arreglar, pero en estos dos métodos, por lo menos, es más importante esta información de costo en algún caso, ¿no? Y el último método que vamos a ver hoy, que es otros, inclusive hay otros métodos más, el denominado costo de identificación específica, el método denominado de identificación específica. Este método es la variante del costo promedio, del costo eh, PEPS y WEPS, ¿no? Es una variante del PEPS y WEPS, enseguida te vas a dar cuenta por qué. Porque en el mismo caso, mira, tengo 1.000 unidades de un saldo inicial, 3.000 unidades de la compra 1, 2, la compra 2 con 7.000 unidades y la compra 3 con 300 unidades. Tengo que entregar en este momento, dice 2.000 unidades, ¿no? Entonces yo como almacenero o el jefe de producción en algún caso me indica que yo identifique específicamente cada uno de los bienes, en algún caso, ¿no? Esa identificación, si quieres, ¿no? Esa identificación tendrá que ver mucho con otros factores como por ejemplo la calidad, ¿no? Tendrá que ver con inclusive, ¿no? La parte de, si quieres, como te digo,
todo aquello que es la especificidad del producto, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, de conformación de el propio producto, es decir, en algún caso, ¿no? En minerales, por ejemplo, ¿no? Hay un término que se llama ley, ¿no? Entonces, el mineral, así saques de la misma, del mismo lugar, un mineral puede ser con más puro y el otro puede ser menos puro, ¿no? De alguna manera, en el caso, por ejemplo, de producción de leche, la leche es la misma, pero de alguna manera la leche de una vaca más joven es de más calidad que una vaca ya más adulta, por ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa en el caso, por ejemplo, de lana, por ejemplo, ¿no? La lana de una oveja, por ejemplo, ¿no? Que esté con muy buenas defensas, con muy buen alimento, es mucho más de calidad que una lana de una oveja que esté con una cierta enfermedad, inclusive. Muchos factores que tienen que ver con esta especificidad, ¿no? Esta especificidad entonces tiene que ver mucho con identificar esto, ¿no? Y dentro de esta edificación entonces surge lo que habíamos hablado ayer, ¿no? El denominado etiquetado, ¿no? Y este etiquetado que de alguna manera también se conoce con el nombre de Kanban desde el punto de vista del origen de esta etiqueta, que es en la parte propiamente de información, si quieres, como ha surgido en el Japón. Kanban significa etiqueta. Y esta etiqueta es propiamente información. Información que tiene que ver, por ejemplo, con el proveedor. ¿Alguna vez les ha debido pasar a ustedes que la gente prefiere, por ejemplo, un medicamento del laboratorio Chile? ¿Y por qué no de un laboratorio boliviano? Porque de alguna manera dice, te hace sentir mejor, te cura más rápido. Inclusive la utilización de un antigripal, por ejemplo, tiene distintas reacciones en cada cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, esta información es importante en cuanto a muchos factores, como por ejemplo, cantidad, proveedor, calidad. También hay un término que se llama, ¿no? La denominado merciología, que es de alguna manera la ciencia que explica cómo están conformados los productos. Esto tendrá, por ejemplo, un análisis de laboratorio, podrá ser parte de esta información, este análisis de laboratorio. Toda esta información me va a ayudar, ¿no? O toda esta información lo va a tener la etiqueta, que puede ser inclusive un código QR, como hemos visto los anteriores días, y eso me va a ayudar a hacer una identificación específica, por ejemplo, de calidad, y la administración dirá, pues entonces, ¿no? En algún caso, entreguen 2.000 unidades, 1.000 del saldo inicial, 500 unidades de la compra número 2, 200 unidades de la compra número 2, ¿no? Y 300 unidades de la compra número 3. Pareciera que estamos aplicando en algún caso el WEBS, ¿no? Mira, el WEBS, el último en entrar, es el primero en salir también. Pareciera que estamos utilizando el PEPS, el primero que entra debe ser el primero que sale. Por eso es una variante y es mucho más eficiente, si quieres, este método. En vez de utilizar el Pepsi Webs, utilizo esta etiqueta y en eso identifico características de cada uno de los productos y en relación a esa característica se entrega identificando específicamente cada producto, ¿no? Caso, por ejemplo, de hacer el famoso pan de batalla. Los panaderos artesanales generan, por ejemplo, 1.000 unidades de producto con un quintal de harina EMAPA, que vale 175 bolivianos, ¿no? Una harina triple cero argentina, si quieres, puede producir 1.200 a 1.300 unidades de pan por quintal, pero el costo es 300 bolivianos, 250 bolivianos el quintal de harina. Entonces, mira, ¿qué hace el panadero? Agarra un quintal de harina triple cero y agarra un quintal de harina EMAPA y puede sacar alrededor de 2.800 panes, ¿no? Entonces, de alguna manera, el hecho que mezcle harinas, ¿sí? Le va a hacer que sea más rentable. ¿Pero por qué está mezclando harinas? Porque no puede hacer, ¿no? Las 1.800 unidades con dos quintales de harina argentina de 250, sino que la harina argentina le tiene que ayudar a la harina EMAPA para que tenga más rendimiento y el costo será mucho más barato que comprar dos harinas argentinas
versus comprar una harina de Amapa y una harina argentina. Empíricamente, ¿qué está haciendo el panadero? Está identificando específicamente la utilización de su producto. Es así entonces que estos métodos de alguna manera son aquellos que los vamos a ver hoy día. Si hay alguna pregunta. Bien, para terminar vamos a hablar hoy de lo que es el costo del almacenaje. Déjenme ver un segundito. Bien, entonces hablemos también para terminar esto que es el costo del almacenaje. ¿Bien? El costo de almacenamiento es toda aquella inversión que estoy haciendo en este proceso propiamente de almacenamiento, ¿no? Y dentro de ella entonces muchas empresas de alguna manera tratan de reducir los costos desde el punto de vista operativo, ya sea para aumentar la rentabilidad o en algún caso ser más eficiente el uso de recursos en esta unidad que es propiamente la unidad de almacenes y también lo que es la gestión logística, ¿no? Estos costos de alguna manera entonces, el costo general si quieres se va a traducir en lo que es el costo de aprovisionamiento, es decir, el comprar y traer la mercadería al almacén, el costo del almacenamiento que es básicamente la inversión que estamos haciendo en mantener los productos dentro del almacén y los costos ligados en algún caso al transporte o la distribución o la entrega al producto. Estos costos, entonces, de alguna manera, la suma de los tres costos puede ser tomada o catalogada también como los costos propiamente logísticos. El costo de aprovisionamiento, entonces, incluye todo aquello que vamos a gastar desde el precio de compra hasta que esté en esa fase que hemos visto ayer, que es la recepción del producto, ¿no? Entonces, todo lo que vamos a invertir en comprar el producto y traerlo hasta la puerta del almacén se puede conocer como costo de aprovisionamiento, que es parte del costo general logístico de almacenamiento. Existen ciertas maneras, ¿no?, de entender ese costo logístico de abastecimiento. Si tú compras, por ejemplo, vamos a suponer, del Alto de la ciudad y tienes que transportarlo a la otra ciudad, ya sea La Paz o el Alto, la compra significa 3.000 bolivianos y el transporte 2.000 bolivianos. ¿Cuál va a ser el costo de tu almacenamiento? 32.000 bolivianos. Imagínate que estamos comprando 1.000 unidades, el costo por unidad 32 bolivianos, ¿no? Si compraras a nivel regional, imagínate Santa Cruz, una compra 15.000, el traer de Santa Cruz a La Paz 2.000 como costo de transporte, un seguro de transporte pagado por si exista algún contratiempo con la carga, 3.000 bolivianos, y los costos de estiva o descarga en algún caso 1.000 bolivianos. ¿Cuánto nos representa? 21.000 bolivianos, que de alguna manera sobre las mismas 1.000 unidades el costo es más barato. Es más barato comprar, por ejemplo, de la fábrica en Santa Cruz que comprar del frente de la empresa, ¿no? De comprarlo acá en La Paz. De alguna manera, obviamente va a depender del tipo de producto. De alguna manera, inclusive el costo regional es mucho más barato, valga así el término, desde el punto de vista unitario, ¿no?, que comprar en el caso de la compra local. Y la compra internacional, que básicamente es importar, que en muchos casos, como ves, hay que pagar ciertos gastos que tienen que ver con todo lo que es el comercio internacional, la verificación de aduana, el transporte marítimo, el seguro internacional hasta frontera, todo aquello que significa operación de puerto, transporte terrestre del puerto, por ejemplo, de Arica a La Paz, todo lo que es impuesto y gravámenes de desalinización, operaciones de carta de crédito que tienen que ver con el banco, etcétera, etcétera. De alguna manera, entonces, el costo de aprovisionamiento depende de dónde estés comprando y en cumplimiento a ciertas normas contables, el valor del inventario no solamente es el precio de compra, sino es la compra más lo que signifique lo relacionado hasta que esté en la puerta del almacén. En muchos casos se entiende que, por ejemplo, si estoy comprando de Santa Cruz,
el costo es 15.000 y no todo lo demás, ¿no? Que es transporte, etcétera, podría ser tomado como como un gasto, pero no es así. Hay normas contables que dicen que el valor del inventario es todo aquello que signifique el precio de compra más lo relacionado hasta que esté listo para ser usado en el sistema productivo o en el sistema comercial. Es así que estamos sumando, como ven, ¿no? En la compra local, regional e importación, todo aquello que signifique compra del producto y traerlo hasta la puerta del almacén. Entonces, si en algún momento tienes que, de alguna manera, ¿no? Definir cuál es el costo del abastecimiento, tendrás que tomar en cuenta de dónde se está comprando y qué vas a gastar hasta que esté listo o puesto en la puerta de tu almacén. El costo de almacenamiento es básicamente toda aquella inversión que estés haciendo en esa operación propia del almacenamiento, es decir, mantener la carga, mantener el inventario desde la puerta del almacén hasta que salga al cliente. En muchos casos, lo que hemos hablado, por ejemplo, el cross-docking, que decíamos que no tiene ya un almacenamiento propiamente dicho, es una manera de reducir, por ejemplo, este costo, ¿no? De alguna manera, si tú compras una sola vez al año, por ejemplo, el producto y lo tienes almacenado por meses en el almacén, el costo seguramente va a ser más alto. Ahí seguramente tendrá que haber una coordinación con el departamento de ventas, por ejemplo, para que se impulsen las ventas y ese movimiento del almacén, ese movimiento del inventario, sea mucho más rápido, sea mucho más eficiente. Pero el costo del almacenamiento tendrá que ver básicamente con todo aquello que inviertas en mantener el producto en las cuatro paredes denominadas almacén, ¿no? En ese caso, en algunos ejemplos podrá ser, por ejemplo, la suma o el pago de la energía eléctrica que signifique el iluminar, el mantener ventilado tal vez el almacén, el sueldo de todo aquel personal que signifique el almacén, desde el jefe de almacén hasta los auxiliares en cuanto a lo que es el propio sueldo, los denominados cargas o sociales, las cargas sociales que tienen que ver con todo aquello que significa la operación de mantener el trabajador en cuanto a lo que es aguinaldos, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros costos indirectos que tendrán que ver, por ejemplo, con ropa de trabajo, servicios que tienen que ver con mantenimiento de equipos que utilices en el almacén, si es que el almacén no es propio, el alquiler del almacén, un seguro que signifique el pago de un seguro contra incendio de productos, por ejemplo, ¿no? Y todo aquello que signifique erogación, ¿no? Todo aquello que signifique erogación, todo aquello que signifique erogación en el almacén, ¿no? Y todo aquello que es ligado a la distribución, ¿no? Es decir, entregar al producto podrá ser considerado como costo de distribución propiamente dicho, ¿no? Y en ello seguramente tendremos que tomar en cuenta ciertos aspectos como el embalaje, todo aquel material de embalaje, ¿no? Todo aquel material que signifique sunchos, plásticos, todo aquello que signifique cartones, etcétera, etcétera, ¿no? Y el transporte que es aquello que tiene que ver con llevar el producto al cliente y que tiene que ver con el contrato del propio transporte de carga pesada, carga liviana, todo aquello que signifique estiva, etcétera, ¿no? Y todo también aquello que significa seguros, ¿no? Seguro de carga hasta que el producto esté listo en manos del cliente o en la empresa del cliente, ¿no? Entonces, de esa manera que el costo logístico, el costo del almacenamiento, significa todo aquello que voy a utilizar en cuanto a lo que es el almacenamiento, la adquisición y la distribución del producto, ¿no? Bien, todo este material lo tienen ustedes en la plataforma del Classroom. Si es que hay alguna pregunta.
Licenciado, una consulta puedo hacer. Sí, sí. Por ejemplo, nos dijo del primeros en entrar, del método primeros en entrar, primeros en salir. Por ejemplo, en los supermercados, en almacén hay un control pero en la manera informática donde se puede ver, o tiene que ser como, tal vez se relaciona con reposición, con esa parte de reposición. Esa parte, por favor, licenciado, mil disculpas. Ya no te preocupes. A ver, escúcheme, en el caso de los almacenes, sí, los almacenes tienen, perdón, los supermercados y también los almacenes sí tienen un control de Cardex, ¿no? Pero ese control no es propiamente un control financiero, sino solamente físico. ¿Por qué? Porque de alguna manera el almacén no compra los productos, en este caso, imagínense a PIL, a, no sé, ¿no? A Ibiza, que es el que distribuye cereales, por ejemplo, no es que le compra, sino le alquila un espacio y le hace un servicio de cobro en caja nada más. De esa manera, entonces, si bien ellos no tienen un Cardex propiamente financiero porque no han comprado el producto, sí tienen un Cardex de control, ¿no? Y ese Cardex de control de alguna manera le sirve a la empresa, en este caso, digamos, PIL, le sirve a la empresa PIL para tener un informe de reposición, es decir, yo soy el almacén, ¿qué tal? ¿No? De alguna manera entonces hablo contigo que eres PIL, te proporciono un estante, en ese estante tú puedes eh, mostrar, valga el término, tus productos y aquellos que se compren sí van a pasar por caja, por lo tanto yo te voy a prestar el servicio de mostrar tu producto, ¿no? Y te voy a cobrar una comisión por cada uno de los productos vendidos, ¿no? En ese caso, entonces, sí puedo tener como almacén, como supermercado un Cardex de control para que tú en algún momento hayas tomado el apunte de haberme dejado, por ejemplo, 100 productos y hoy vos como empresa PIL vas a venir a hacer un conteo físico de tus 100 productos y vas a encontrar 80. Entonces yo como supermercado voy a darte un informe de que se han vendido 20 productos, tienes 80 todavía en el almacén y tienes que reponer 20 productos para que estemos en ese acuerdo de que tú puedas mostrar 100 productos en el almacén y yo como supermercado puedo ofrecer 100 productos a los clientes. Entonces, de alguna manera, ambos están utilizando Cardex, en algún caso, en el caso del supermercado, solamente un Cardex de control, no así financiero, y en el caso sí de la empresa PIL, por ejemplo, sí un Cardex físico, porque hemos dejado 100 productos en el supermercado, y debo cobrarle al banco, perdón, al supermercado, debo cobrarle 100, de esos 100 productos que he dejado, debo cobrarle de 20 productos, ¿no? Y tengo entendido entonces que tengo todavía en el supermercado 80 productos y enviar 20 productos más para que estemos en ese nivel de manejar 100 productos. Y toda esta información ya es tecnológica, ya se hace a través de códigos de barra, tanto al entrar el producto al supermercado como en caja cuando tú estás comprando el producto, etcétera, ya es mucho más técnico este manejo, ya tiene que ver con lo que hemos visto también ayer, los sistemas MRP, CRP, ERP. Bien, otras preguntas. Gracias, licenciado. ¿Por qué? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, si no hay más preguntas, entonces el grupo de WhatsApp va a estar vigente esta semana y más adelante también. Eh, los que deseen certificación, mediante el grupo les voy a comunicar qué día les voy a entregar la certificación de este seminario, si así lo desean, ¿no? No es obligatorio. Aquellos que deseen una certificación del curso de almacenes lo van a tener y yo pienso que hasta el día lunes les voy a pedir sus nombres, aquellos que quieran el certificado, y en la semana les voy a comunicar qué día les voy a entregar su certificado de participación en este seminario.
Si no hay alguna consulta más, estaríamos quedando aquí. Les agradezco por asistir a este seminario. Les invito también para el otro seminario que vamos a dar en fines de septiembre o principios de octubre, que tiene que ver ya con la parte fiscal, la parte gubernamental, todo lo que es la ley SAPCO y aquello que significa el sistema de administración de bienes y servicios con la elaboración del DBC, compras AMP, etcétera, y el sistema de organización administrativa. Si bien va a ser un seminario de la ley SAPCO, vamos a ahondar mucho en estos dos subsistemas que muchos de ustedes quizá van a ingresar a trabajar a la parte fiscal y van a tener que manejar en relación a este seminario que hemos visto y quizá también al de activos fijos, todo aquello que es la elaboración del DBC, el sistema de administración de bienes y servicios, y todo aquello que es organizar la parte administrativa propiamente del aparato público, desde el diseño de manuales, de funciones, manuales de procesos, como el que hemos visto de almacén, organizar comités, por ejemplo, de adquisición de activos, etcétera, que tiene que ver con el sistema de organización administrativa. Entonces, si bien va a ser un seminario SAFCO, va a estar un poquito más orientado en cuanto a lo que es estos dos subsistemas, las SAPs y lo que es el sistema de organización administrativa conocido como SOA, ¿no? Este va a ser un cursito de por lo menos 2 semanas porque es bastante amplio lo que hay que ver. Les invito y les voy a pasar seguramente por el grupo también aquella invitación. Si no hay alguna pregunta, entonces les agradezco y estaríamos quedando aquí. Listo, muchas gracias. Gracias, Buenas licenciado. noches. Gracias a ustedes por su participación. Gracias. Cuídense siempre. Gracias, licenciado. Chao, chao. Cuídense. Gracias, Liz, hasta luego. Hasta luego, Licen. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cuídense siempre.